Bienvenidos jóvenes a este su módulo número 3 de implementación y mantenimientos de aplicaciones y sistemas informáticos. En esta ocasión estaremos dándole la segunda parte del video donde estamos trabajando con la práctica número 2 en nuestro lenguaje de programación de C#. Estuvimos trabajando sobre lo que son los operadores numéricos, donde ya nosotros realizamos lo que fue el formulario en el ejemplo 1, donde hicimos esta pequeña interfaz. Esta parte ya la realizamos, el ejemplo 1, y llegamos a realizar lo que fue el ejemplo 2 a través de este diseño, ejemplo 2, donde simplemente le agregamos lo que son los radio button. Y ahora vamos a realizar el ejercicio 3. El ejercicio 3 es casi lo mismo que los dos primeros, pero agregando un nuevo componente llamado combo bots. En este caso, para agregar esta lista desplegable y poder seleccionar cuál de las 4 opciones vamos a estar trabajando, y el botón calcular va a aparecer del lado derecho en esta casa. Luego de haber agregado nuestro diseño, entonces vamos a darle los nombres a nuestros componentes, y luego entonces vamos a darle funcionalidad a cada uno de los botones que ya tenemos en esta parte aquí. Entonces nos vamos a nuestro proyecto. El ejemplo 1 ya está hecho, el ejemplo 2 ya está resuelto. Recuerden que el ejemplo 1, la parte de los valores, y el ejemplo 2, la parte de los valores, es lo mismo. Y en la parte de los operadores, en el ejemplo 1 estoy trabajando con botones, y en el ejemplo 2 estoy trabajando con radio button. Ya entonces para el ejemplo 3 vamos a estar entonces trabajando con lo que tiene que ver con el componente llamado combo bot. Entonces, viendo una pequeña gráfica de lo que es el ejemplo 3, vamos a seguir con los mismos valores, pero en este caso los botones de calcular, nuevo y salir, que utilizamos en el ejemplo 2, ahora van a estar del lado derecho, y la parte de los operadores que aparece del lado derecho ahora la vamos a poner en la parte inferior de nuestro formulario a través del combo bot. Entonces vamos a diseñar este pequeño ejercicio. Entonces, en el ejemplo 3 para el ejemplo 3 me voy a llevar la parte de los valores, que es lo mismo, la voy a copiar y voy a pasar al ejemplo 3. En esta parte entonces voy a pegar el ejemplo de los valores, lo agrego y más o menos en esta posición. Dijimos que del lado derecho van a estar los 3 botones de calcular, nuevo y salir, y aquí simplemente me voy al ejemplo 2, copio los 3 botones, los selecciono, lo copio y me voy al ejemplo 3 y lo pongo entonces del lado derecho, una encima del otro. Entonces el salir va en la parte de abajo, nuevo está en el medio y el salir en la parte de arriba. Para que nos quede lo más próximo, vamos a ver que calcular está próximo al botón número 2, nuevo está en el medio y el salir debajo. Entonces voy a subir un poquito más este botón, lo más que se pueda aquí. Este más o menos está en esta posición y este más o menos ahí. Ahí están los 3 botones. Entonces aquí debajo va lo que es el group bot, llamado operadores, con el combo bot ya dentro. Entonces voy a agregar del ejemplo 2 el group bot llamado operadores y lo voy a pasar al ejemplo 3. Lo voy a pegar y aquí los componentes que tenemos dentro los voy a eliminar. Clic derecho, eliminar, o si no, selecciono y suprimir. Ya no tengo nada. Voy a ampliar un poquito esto y le voy a reducir la altura, más o menos así. Lo voy a pasar a la posición de aquí debajo. Le voy a dar un poquito más de anchura de este lado izquierdo y anchura del lado derecho, y le voy a reducir un poquito el tamaño de altura. Entonces aquí dentro que voy a agregar el combo bot para poder hacer la lista, y que dentro va a decir elija un operador. Entonces vamos a hacer esto, buscamos el componente combo bot, como está en orden alfabético, combo bot en el grupo de controles común,
comunes, mira dónde está, lo selecciono y lo arrastro aquí dentro. Ya aquí entonces lo agrego, le amplío un poquito y aquí en la propiedad test de este componente, entonces voy a poner en la propiedad test de este componente, le voy a poner la palabra que diga elija un operador, o en este caso elija un operador, sí, elija un operador, puntitos, puntitos, puntitos. Es una forma como se utiliza, no es obligado, pero ahí está. Entonces, si yo ejecuto este programa ahora mismo, vamos a ver qué tenemos. Tenemos ejemplo 1, este diseño. Ejemplo 2, tenemos este diseño. Y el ejemplo 3, tenemos este diseño. Entonces, vamos a ver si podemos reducir el tamaño del tab control para que no tenga ese espacio vacío ahí. Mira que me está sobrando un poquito y me está sobrando un poquito. Entonces yo puedo reducir el tamaño un poquito del componente, más o menos aquí. Vamos a ver el ejemplo 1 si no se pasa, ahí está bien. Ejemplo 2 no se pasa y el ejemplo 3 ahí. Entonces ya tenemos los 3 diseños. Ahora en el ejemplo 3 voy a agregar que aparezca dentro de la lista desplegable que diga suma, resta, multiplicación y división. Entonces en este componente tengo que agregar esa pequeña lista o esa clasificación de palabras. Entonces lo hacemos de dos formas. Una va a ser seleccionando el componente e yendo aquí a donde dice la propiedad llamada ítems del combo bot ítems, y luego entonces le doy clic a los 3 puntitos y llegamos hacia esta ventana. Otra forma sería en el mismo componente hay una pequeña flechita ahí encima. Fíjense bien, la voy a ampliar un poquito. A ver si me deja. Miren ahí la flechita. Esa flechita que aparece ahí encima, que se ve un poquito pequeño. A esa que vamos a hacerle clic. Y aquí le digo entonces ahora editar elementos. Y ahí llegué a la misma ventana. Dos formas de cómo llegar a la misma ventana. Entonces le voy a agregar los nombres que diga suma con la S mayúscula, sin espacio en ningún lugar. Enter ahí mismo, resta, enter, multiplicación, enter y división. Esto es simplemente para crear la lista sin hacerle espacio en ningún lugar. Cada línea de palabra representa la forma de cómo vamos a estar viendo aquí la clasificación que vamos a tener. Entonces lo que voy a hacer ahora es que simplemente voy a darle clic a aceptar y voy ahora a ejecutar el programa. Vamos a ver qué tenemos. Ejemplo 3, y cuando vengo aquí le doy y miren cómo me aparece mi lista. Entonces ya la parte del diseño está realizada. Voy a poner los nombres para que el siguiente video sea para trabajar con la parte funcional. En el ejemplo 1 le vamos entonces a dar a los componentes de los valores el nombre de aquí, a este le vamos a dar el nombre en la propiedad name. Dice txt num1 porque lo copiamos del otro. Aquí le vamos a poner txt ejemplo 1 num1. Entonces dentro de txt, aquí txt, le pongo ej1 porque estamos en el ejemplo 1 num1. Entonces voy a copiar esto mismo y se lo voy a pasar al testbot número 2 y le voy a poner como nombre txt ejemplo 1 num2. Lo mismo va a pasar para el resultado. Aquí se va a llamar txt ej1 resultado. Esa es la forma de cómo vamos a estar llamándolo a cada uno de ellos. txt ejemplo 1 resultado. A este botón btn ej1 nuevo. Aquí sería btn ej1 salir. ¿Por qué ej1? Porque estamos en el ejemplo 1. Aquí entonces para este botón de suma le vamos a poner btn ej1 btn ej1 suma. Entonces esto es simplemente para poder agregarle ese pequeño prefijo delante y saber que estamos trabajando en el btn ejemplo 1.
Entonces aquí le pongo btn ejemplo 1 resta. En aquí btn ejemplo 1 btn 1 resta. En el otro sería btn ejemplo 1 multiplicación, pero lo voy a abreviar con mult para saber que estoy trabajando con multiplicación. Y el otro le voy a poner como nombre ejemplo 1 div de división, solamente hasta ahí. Ese es el nombre que le estoy dando para esto. Entonces ya tengo todos los componentes del ejemplo 1. Ahora me paso al ejemplo 2. El ejemplo 2 le voy a poner como nombre lo mismo, pero ahora con ejemplo 2. Voy a copiar este mismo nombre que tenemos aquí, solamente le voy a cambiar una pequeña parte. Copié, me voy al ejemplo 2. A este se va a llamar entonces, le va a llamar txt ej2 porque estoy en el ejemplo 2. Ahora es el ejemplo 2 y num1. Me voy al siguiente, al siguiente txt del ejemplo 2, al siguiente txt del ejemplo 2, a este, y le pongo ahora como nombre txt ejemplo 2 número 2. Lo mismo va a pasar con este. Me voy a este y le digo ahora que se va a llamar txt ej2 resultado. Entonces este se va a llamar btn ej2 calcular. Este se va a llamar btn ej2 nuevo. Este se va a llamar btn ej2 salir. Esto que son radio button, le vamos a poner el prefijo delante que se va a llamar rb ej2 suma. Como es lo mismo que voy a estar utilizando, igual que lo hicimos con los botones, voy a copiar esto y le pongo aquí ahora rb ej2 resta. El otro se va a llamar el mismo prefijo rb ej2 mult de multiplicación. Y el último rb ej2 div de división. Y ahí tengo los nombres del ejemplo 2. En el tercero, entonces vamos a seguir con lo mismo. txt ej3, porque estoy en el ejemplo 3, num1. En el otro va a ser lo mismo, txt ej3 num2. En el resultado, txt ej3 resultado. Este que es ahora mismo el principal, el operador, entonces le vamos a poner como nombre cb, de la abreviatura de combo bot, ejemplo 3 ej3, y aquí le vamos a poner, en este caso al ejemplo 3 se le va a poner como nombre cb ejemplo 3 operadores. cb ejemplo 3 operadores. Entonces ya estos botones ya todos lo conocen, que es btn ej3 calcular, btn ej3 nuevo, y por último btn ej3 salir. Entonces ya le hemos dado los nombres a cada uno de los componentes y ya ejemplificamos el ejemplo 3. Y ya en el siguiente video entonces vamos a darle funcionalidad al ejemplo 1, ejemplo 2 y el ejemplo 3. Nos vemos en un próximo video.